Santi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola compañeras, compañeros, ¿cómo están? Muy bien, por suerte, bien. acá estamos. Jueves ya, llegando casi al fin de semana en esta primera semanita completa de noviembre. Y bueno, y a la espera siempre de recibir información que tiene que ver con la política internacional y que mejor que un análisis que nos puedas traer vos. Bueno, compañeros, me parecía que era una oportunidad oportuna, teniendo, y valga la redundancia, para volver a América Latina. Tenemos un problema que creo yo que empieza a ser moneda corriente en muchos países de la región, que tiene que ver con la influencia que tiene el narcotráfico hoy por hoy en la política latinoamericana, ¿no? Sí. Y hoy y en estos momentos se está viviendo una crisis de gabinete importante en Uruguay. Uruguay que siempre suele ser para los indicadores de los países desarrollados, de la Organización de las Naciones Unidas, como ese oasis de transparencia y de felicidad en un continente abrumado por la violencia y por la desigualdad y demás. Siempre Uruguay fue parte y un poco se ha utilizado siempre como una marca distintiva, ¿no? Claro. Esto de la institucionalidad uruguaya, de la convivencia, de la transparencia. La Suiza. La Suiza de América del Sur, Claro. exactamente. Y hoy estamos viendo una crisis de gabinete que le llegó hasta el propio presidente Luis Lacalle Pou, donde 4 funcionarios de su más alto nivel de gobierno, de su primera línea, renunciaron por un escándalo que trascendió en las últimas jornadas ligadas a un narcotraficante uruguayo llamado Sebastián Marcet, que probablemente ustedes hayan escuchado nombrar de él porque hay otros procesos de la política latinoamericana en la cual Marcet está involucrado. Voy a tratar de ser breve y contarles un poco la historia. Sí, Resulta dale. que en mayo del 2022 mataron a un fiscal paraguayo en Colombia. Un fiscal llamado Marcelo Pecci estaba en Colombia, en Cartagena de Indias, de luna de miel con su esposa, y él dirigía una unidad especial de la Fiscalía Paraguaya en una mega operación que se llamaba A Ultranza. Esta mega operación, para que ustedes se den una idea, era coordinada entre la Fuerza de Seguridad de Paraguay, Uruguay, la DEA estadounidense y agencias de seguridad de la Unión Europea, como para que tengan en cuenta y tomemos dimensión, claro, de la operación judicial que tenía esta unidad fiscal, ¿no? Que básicamente abordaba casos de narcotráfico y de lavado de dinero. En ese entonces se perseguía una estructura criminal que tenía base en Paraguay, que se decía era comandada por Sebastián Marcet, este narcotraficante uruguayo que vivió en Paraguay hasta el año 2021, que lo detiene en el año 2022 en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, porque justamente tenía un pasaporte paraguayo falso, pero que en 2022 recuperó la libertad y hasta este momento se encuentra prófugo. De hecho, se dice que desde que recuperó la libertad en Dubái, se instaló en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, y desde allí se cree que encargó el asesinato de este fiscal paraguayo, algo de lo que lo acusó directamente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dado que este asesinato ocurrió en suelo colombiano. Claro. Entonces, desde ese momento el nombre de Marcet empezó a aparecer en varias cuestiones de la política latinoamericana. Punto 1, la interna del MAS en Bolivia. Recordemos, lo charlamos en esta columna. Sí. Evo Morales, expresidente, está enemistado prácticamente sin ningún tipo de retorno con el gobierno, con el presidente Luis Arce, con el vicepresidente David Choquehuanca, a pesar de ser del mismo partido político. Y en ese sentido, en el mes de julio de este año, estuvieron a punto de detener a Sebastián Marcet en Bolivia, porque él estaba allí, y Marcet se escapó. Claro. Y ahí Evo Morales dijo, acá hay una connivencia de las fuerzas de seguridad de este gobierno con este narcotraficante uruguayo. Pero también ahora tiene sus implicancias en la política uruguaya. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, recuerdan que les dije, Marcet estaba preso en Dubái y recupera la libertad. ¿Por qué recupera la libertad?
porque se le tramitó un pasaporte uruguayo, esta vez sí original, con su nombre correctamente, que fue tramitado justamente por el gobierno uruguayo, presidido por el presidente Luis Lacalle Pou. A raíz de esto salió un audio de la vicecanciller de Uruguay, Carolina H., donde el canciller, ahora ex canciller Francisco Bustillo, le pedía que pierda el celular, ya que en el celular de la viceministra había chat con el viceministro del Interior, Guillermo Maciel, en el cual arreglaban la tramitación del pasaporte. Lo que decían las personas ligadas al gabinete, decían: nosotros tramitamos el pasaporte de un ciudadano uruguayo, no sabíamos que era un narcotraficante. Claro. Lo que dicen estos audios y estas conversaciones de WhatsApp es que justamente sabían muy bien quién era Marcet, porque justamente Bustillo le dice: este es un narcotraficante muy peligroso y pesado. Así fueron las palabras que utilizó Francisco Bustillo. Renuncia Francisco Bustillo hace una semana, renuncia Guillermo Maciel, el que estaba implicado en estos chats el fin de semana pasado, pero la denuncia de la vicecanciller no frenó ahí. Ahí acusó al principal asesor de imagen de Lacalle Pou, Roberto Lafluf, de citarla a ella y a Maciel para que adelante de él borren los chats, por orden del presidente. Por lo tanto, ya estamos viendo que la esfera de proximidad de funcionarios más cercanas al presidente Luis Lacalle Pou estaban abordando este tema para empezar a, borrar cabos sueltos, ¿no? Sí, claro. No dejar ningún tipo de pista con respecto a la tramitación de este pasaporte para este narco, que ahora, como decíamos anteriormente, ya se llevó puesto al canciller, la vicecanciller que ya estaba afuera, el viceministro del Interior, también renunció Luis Alberto Eber, quien era ministro del Interior hasta hace algunos días, y terminó renunciando también el asesor del presidente, Roberto Lafluf, que cuando lo acusaron estaba en Río de Janeiro viendo Boca Fluminense, y apenas volvió y pisó suelo uruguayo, el presidente Luis Lacalle Pou le aceptó la renuncia. Claro. Lacalle Pou estaba en una cumbre con Joe Biden en Estados Unidos, con otros mandatarios latinoamericanos, dio por finalizado el tema, dijo: acá hay responsabilidades de gobierno que ya se asumieron, que ya renunciaron y demás, pero no queda ahí la cuestión. El Frente Amplio está llamando al presidente y a otros funcionarios para que vayan a dar explicaciones al Parlamento, y la Central Sindical Uruguaya, el PIT-CNT, está convocando una marcha para el día lunes en contra de la corrupción con respecto a este caso. También algunas cuestiones que tienen que ver con la propia coalición de gobierno, que ya empieza a haber ruidos y críticas para el presidente Luis Lacalle Pou. Entendiendo esto, ¿no? Que hay una implicancia casi total, te diría, en todos los países de América Latina con respecto a las cuestiones de crimen organizado y narcotráfico, y esta vez le tocó al país donde, justamente se caracterizaba por ser el país donde en teoría estas cosas no sucedían, ¿no? Y estamos hablando de la República Oriental del Uruguay. Qué tema, ¿no? Que nos traes, la verdad, porque aparte un país vecino, Uruguay, que vos bien decías, se toma muchas veces, se ha tomado de ejemplo también. ¿Cuántas personalidades de nuestro país estuvieron haciendo alarde este tiempo, estos últimos 4 años, con que había que irse a Uruguay, que Uruguay era el mejor país, que Uruguay era todo barato, que esto, que lo otro, y al fin y al cabo mirá el quilombo que hay en Uruguay? Sí, tal cual. Yo creo que me parece que hay dos cuestiones a discutir acá. Creo que primero, ningún país es inmune a estas cosas, ¿no? Claro. El narcotráfico en nuestra región, lo hemos charlado aquí, cuando hablamos de Ecuador, cuando hablamos de otros países de América Latina. Es un sector de la economía, el crimen organizado, que mueve mucho dinero, muchos recursos, y la política no está exenta de eso, ¿no? Claro. Por acción, por omisión, o porque funcionarios hacen alguna vista gorda, o porque no saben, lo que quieras. A veces hay connivencia y malas intenciones y a veces no, pero lo cierto es que es cada vez más difícil que el narcotráfico no se cuele en las cuestiones de la política latinoamericana en sus más altos niveles, ¿no? Eso por un lado. Y después por el otro, la cuestión que esto hace mella en la política interna del Uruguay, ¿no? Recordemos, Uruguay, después de los 3 gobiernos del Frente Amplio, los 2 de Tabaré Vázquez y el de Pepe Mujica, en el año 2019 triunfó Luis Lacalle Pou, hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle, quien pertenece al Partido Nacional, pero el Partido Nacional está dentro de una coalición de gobierno, una coalición que se ha dado a llamar coalición multicolor,
porque bueno, esta coalición la integra el Partido Nacional, también conocido históricamente como el Partido Blanco, el Partido Colorado del expresidente José María Sanguinetti, por ejemplo, y Cabildo Abierto, que es una fuerza comandada por un ex jefe del ejército, Guido Manini Ríos, quien, bueno, tiene las posiciones quizás más extremas de la derecha. Un Manini Ríos que dijo: yo vengo de una institución donde el superior es responsable de los actos de sus subordinados. Como diciendo, acá hay explicaciones que tienen que dar, y si hay un asesor del presidente que se mandó una macana, bueno, el presidente es el que tiene que dar explicaciones, ¿no? Entonces esto también tiene sus consecuencias al interior de la política uruguaya, dando por tierra esa cuestión o ese ribete de la institucionalidad uruguaya impoluta. Y aparte recordar que el gobierno de Lacalle Pou ya tuvo varios casos ¿cómo decir? No me gusta usar la palabra escándalo porque parece una cosa de chimentos, ¿no? Pero sí de situaciones complejas. Nombro dos casos por solamente al vuelo. El primero fue el caso Penades. Gustavo Penades, un senador del Partido Nacional que fue imputado por causa de abuso sexual contra menores. Fue echado del Senado por unanimidad. Incluso los senadores oficialistas censuraron a Penades, que ahora se encuentra atravesando una condena. Y por otro lado también estuvo el caso Astesiano, que tiene como protagonista al ex jefe de la custodia personal de Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, que fue condenado a una pena de 4 años y medio de prisión y una multa de casi $4.000 porque le imputaron los delitos de asociación para delinquir, dado que se lo acusa de falsificar documentos para otorgar pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos. O sea, otra vez estamos viendo que hay una cuestión de documentación opaca, por decirlo de alguna manera, y utilizando una palabra amable, ¿no? Claro, entonces, bueno, me parece que esto vuelve a darle un golpe a la credibilidad de un partido nacional y de un gobierno de coalición multicolor que el año que viene tiene que enfrentar elecciones, que bueno, esto no solamente lo deja quizá en una posición de debilidad frente a la campaña electoral que tienen que enfrentar contra el Frente Amplio, sino también porque, bueno, empieza a resquebrajarse también el frente interno en cuanto a su coalición, ¿no? Porque, bueno, las propias críticas vienen también de los partidos de su coalición. Así que esta cuestión en Uruguay está siendo bastante seguida, porque, bueno, es una crisis política bastante importante que el presidente no se esperaba tener que enfrentar. Bueno, buen análisis, ¿no?, de la situación, y además para ponernos un poco a nosotros también en tema y en contexto, porque por ahí una veces estamos estas últimas semanas, diría estos últimos meses, más te digo, me atrevo, este último año con el tema electoral aquí en nuestro país, como con la mirada muy puesta en eso, ¿no? Y quizás todo lo que tiene que ver con lo internacional, los latinoamericanos, ya por fuera de lo que es Argentina en sí, a veces lo tenemos un poco perdido y olvidado, así que viene bien esta columna como para traernos estos informes y explicarnos un poquito toda la situación. Bueno, incluso igual, compañeros, recordemos, y esto lo charlamos también hace algunas semanas, la política latinoamericana, y Sergio Massa y Javier Milei van a tener que comunicarle a la ciudadanía qué es lo que van a hacer, ¿no?, con respecto a la política exterior. Algo de esto ya dijo Javier Milei en estos días. Se conoció una entrevista que le hizo el célebre periodista Jaime Bailey hace algunos días, donde, bueno, básicamente dijo que con Lula no tendría relación porque es comunista y corrupto. Brasil tiene 7.000 kilómetros de frontera con la Argentina. Es el principal socio comercial de la Argentina. Claro. Es el país más grande y más importante de América Latina y es el aliado estratégico más importante de nuestro país. Y tenemos un candidato a presidente que está diciendo que no le va a hablar a su primer mandatario porque es comunista y corrupto. Bueno, eso será una variable más para poder tomar una decisión el domingo 19 de octubre cuando vayamos de nuevo a las urnas y tengamos que votar un nuevo presidente de Argentina. Pero a lo que voy es que la política latinoamericana tiene mucho contacto con la política argentina, es una variable de gobierno más, y bueno, estos casos y estas cuestiones sirven también para tener una imagen un poco más completa y sobre todo más información a la hora de poder ejercer nuestro derecho al voto. Así que apretar la atención y bueno, nos estaremos encontrando, Santi, seguramente la semana que viene entonces para seguir charlando en esta columna. Gracias por toda la info que nos compartiste hoy. Bueno, compañeros, les mando un fuerte abrazo y espero que anden muy bien. Abrazo, chau.